Maravilloso, ya estoy viéndola, pero no está en modo presentación, es lo único. Ahora sí, perfecto. Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio. Feliz jueves y muchas gracias por su puntualidad, por estar aquí acompañándonos en el comité laboral de AmCham Cartagena. Mi nombre es Gilma España, yo soy la gerente general de AmCham Cartagena y aquí tengo el gusto de presentarles a una de las co-líderes del comité, Gledys Vital, que hoy nos va a hablar sobre las novedades laborales en la ley del trabajo en casa y dos puntos más limitantes a la estabilidad laboral, reforzada sentencia y pago de aportes a pensión con el nuevo decreto. Sin más, Gledys, te doy la palabra y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Estás mute, ya te quité mute. Ahora sí. Hola. ¿Ahora sí? Ahora sí, Oh, perfecto, excelente. Ahora sí, sí señora. gracias, Gilma, muy amable. ¿Se ve la pantalla? ¿Está bien? Sí, perfecto, se ve muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, quiero comenzar el día de hoy hablándoles de temas de actualidad, de temas trascendentes que consideramos importantes tocar en nuestro comité laboral que hacemos mensualmente. Eh, Tres temas fundamentales y de actualidad. El primer tema es el trabajo en casa. Lo primero que quiero aclarar respecto de esta ley que todavía no es ley de la República, es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley numerado 352-20S, que es del Senado, y 429 raya 20, que es de la Cámara. Está en proceso de conciliación. Ayer estuvo hablando el senador Motoa, que es el ponente, el senador ponente, y estaba comentando acerca de que ya el proyecto de ley había sido conciliado y luego de la conciliación lo que viene es la sanción presidencial. Sin la sanción presidencial aún no es ley oficial. Sin embargo, como es un tema de mucho interés y se está tocando día a día en estos últimos días, quisimos conversar con él, de él el día de hoy. Eh, Tenemos que como la aclaración que les hice previa, todo va apuntando a que tengamos claro que hoy día aún no es ley de la República, es decir, todavía no tiene aplicabilidad plena. ¿Y por qué se los digo? Porque en ocasiones ha sucedido, no creo que esta sea la oportunidad, porque todos tienen interés en que este proyecto de ley se convierta en ley de la República, principalmente porque emana del gobierno, digamos que el proyecto viene del Ministerio del Trabajo, pero en algunas ocasiones ha sucedido que el proyecto de ley surte todas las etapas y cuando llega a sanción presidencial, allí no se da esa última etapa y ya no se convierte en ley de la República. Yo les recuerdo el caso que se dio como en el año 2017 o 7, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero fue el caso cuando el presidente Santos, perdón, que presentaron el proyecto de ley acerca de la reducción de los aportes a los pensionados, que iban a pagar los aportes del 12 al 4%, y eso fue una promesa de campaña, y al final cuando llegó a sanción, porque hizo todo el procedimiento, no sancionó la ley por razones de inconveniencia que alegó. Entonces, por eso les quise hacer esa explicación previa, para que tuvieran conocimiento de que aún no es una ley de la República hasta tanto la presidencia ejecute digamos, su discrecionalidad de sancionar o no esa ley. Bueno, aclarado lo anterior, quiero decirles que quiero hablarles de lo que es el trabajo en casa. El trabajo en casa, eh, el concepto de trabajo en casa es que es la habilitación al servidor público, esta es la novedad que trae la ley, al servidor público o al trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o la relación laboral. Hablamos del servidor público porque eh, con todas estas, digamos, estas circulares o estas directrices que impartió el Ministerio del Trabajo durante el año 2020 por el tema de pandemia, que se habló mucho del trabajo en casa, obviamente
ayudar o para permitir o facilitar que se pudiera seguir desarrollando las actividades que se podían desarrollar desde la casa, porque todos sabemos que todas no se pueden desarrollar. Entonces, esto básicamente se empezó empíricamente a desarrollar esta teoría de estos trabajos remotos o de acuerdo a las circunstancias que estábamos viviendo, porque lo que estaba más reglamentando inclusive, ya se había hablado de trabajo en casa, pero en la ley de teletrabajo, en la 1221 del 2008, se había hablado de trabajo en casa, pero esa ley básicamente regula lo que es el teletrabajo, que es un concepto muy parecido al trabajo en casa, porque también se puede desarrollar desde el sitio remoto, desde la casa, o con algunas diferencias, porque en el teletrabajo, como habíamos conversado en unos comités anteriores acerca del tema del teletrabajo, decíamos que todos los medios tenían que ser proporcionados por el empleador. Acá, de acuerdo a las directrices que se impartieron por el Ministerio del Trabajo, digamos que los medios electrónicos, el internet, estas cosas, podían suministrarlos o eran suministrados por el trabajador porque no había una regulación expresa y por eso hoy día han querido hacer, digamos que esta modificación o este cambio o expedir esta ley para regular ya así de manera más organizada este tipo de trabajo. Tenemos que, eh, este trabajo se da cuando las circunstancias que acontezcan sean ocasionales, excepcionales, eh, especiales. ¿Qué se busca? Privilegiar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Eh, lo importante del trabajo en casa o lo que lo distingue del teletrabajo es que está diseñado para desempeñar actividades de carácter transitorio y por eso se lo resalto, digamos que sobremanera, porque no vamos a hacer trabajo en casa de manera temporal porque no es la naturaleza. En caso de que fuera así, pues ya tendríamos que mirar la posibilidad de que esta modalidad contractual migre a lo del teletrabajo. Eh, ¿Cuáles serían los criterios aplicables? Bueno, yo creo que aquí les había hablado en esta diapositiva, qué distingue el teletrabajo el trabajo en casa del teletrabajo. Señalamos que el primero debe pactarse por escrito, el segundo obedece a una modalidad que se acuerda en el contrato desde su inicio. En resumen, ambos deben pactarse por escrito, pero la diferencia que da o que existe entre uno y otro es que el trabajo en casa, el trabajador puede utilizar sus propios medios. Pues más adelante lo explicaré más a detalle, pero el teletrabajo, por regla general, cuando celebramos o pactamos el contrato de trabajo, de una vez celebramos que va o concertamos que va a ser a través de la modalidad de teletrabajo y entonces se va y se organiza todo ese andamiaje donde los medios de cómputo, si es a través de la computadora o los medios si se tiene que utilizar el internet, todos los mecanismos necesarios deben ser suministrados por el empleador, debe adecuar ese sitio para que se desarrolle ese teletrabajo y por eso todo esto debe quedar pactado por escrito. Contempla la ley también la desconexión laboral. Ya de la desconexión laboral habíamos conversado también en oportunidad anterior y decimos que el tema de la desconexión laboral es supremamente importante porque el trabajador tiene derecho a abstenerse de realizar actividades laborales por fuera del horario de trabajo esa relación laboral deberá desarrollarse siempre de manera armónica, que el trabajador pueda ejecutar su actividad, pero que al mismo tiempo puede también tener tiempo para desarrollar sus actividades familiares y personales porque va a estar en un entorno familiar y si no se da la desconexión se pueden presentar distorsiones en esta actividad. La novedad que trae también, digamos que la ley, es que habla también de esta desconexión en el sector público y habla de que también se dé en las circunstancias excepcionales y especiales, que antes, digamos que no se había contemplado expresamente para ese sector público. Cuando se da ese derecho a esa desconexión laboral, cuando existan, bueno, en el sector público a veces por algunos cargos hay tareas impostergables, también en el sector privado lo igual, pero de todas maneras siempre tienen que tener acceso a esa posibilidad para que se dé el trabajo en casa de manera adecuada. La jornada de trabajo máxima
permitida por la ley en Colombia es de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Eso queda igual. Se había hablado, como les decía, en la circular 021, luego en la 041, que también se habló acerca de cómo sería toda la forma, cómo se desarrollaría el teletrabajo. En las circulares estas emitidas por el Ministerio del Trabajo en su momento, el año pasado, durante la época de pandemia, las cargas de trabajo deben ser las habituales, es decir, no sobrepasar ni sobrecargar al trabajador porque se encuentra en casa. Debe llevarse una proporcionalidad entre la carga de trabajo que se venía desarrollando con la que se va a desarrollar desde el sitio de residencia. Habla también de las pausas activas. Eh, no porque esté en casa, no, el trabajador no va a requerir tener sus descansos, sus momentos, porque si se trata de actividades, por ejemplo, en la computadora, las personas que desarrollamos mucho trabajo en casa, sabemos que se nos va mucho el tiempo desarrollando actividades y se nos olvida que tenemos que hacer esas pausas activas tan indispensables porque son tan indispensables porque es importante ejercer ese descanso, es importante que el trabajador se despeje un poco, que se quite de la rutina, que se quite por un momento y haga sus ejercicios de tal manera que se puedan prevenir o evitar lesiones o enfermedades de origen laboral como se nos olvida y estamos muy entusiasmados en el computador y podemos después tener afecciones en las muñecas, lo del túnel carpiano, moquitos rotadores, ese tipo de cosas o de enfermedades que son muy frecuentes para las personas que desarrollan actividades a través de los medios electrónicos. Y sigue también el tema del auxilio de conectividad que también se había contemplado en todas estas regulaciones previas por parte del Ministerio del Trabajo, sin que fuera ley de la República, pero que se había hablado acerca del auxilio de conectividad y que se decía también pues, que se tenía derecho a acceder al mismo en razón de que los trabajadores que desarrollaban su actividad como a través de la modalidad del trabajo en casa, pues estaban utilizando sus medios, su energía, utilizaban su internet, muchos tuvieron que ampliar el internet en casa porque ya no les daba, digamos que la cobertura necesaria para poder desarrollar la actividad. Si tenían niños, los niños se conectaban también a las redes y todo eso aminoraba la capacidad digamos que de la red precisamente. Entonces, también se contempla en este proyecto de ley el auxilio de conectividad. La coordinación, siempre debe existir una coordinación, son los dos criterios fundamentales aplicables en el trabajo en casa. Una coordinación entre el empleador y el trabajador para que desarrollen sus actividades de manera armónica, o sea, establezcan las funciones, los servicios, las actividades laborales que se van a desarrollar, las tareas. Bueno, aquí me equivoqué, dije fiar medios y es realmente fijar medios que permitan un reporte, un seguimiento, una evaluación. Esto más que todo está encaminado a establecer las reglas de juego que se van a desarrollar en la relación laboral. Podríamos decir que todo el contrato de trabajo se sigue desarrollando de la misma forma en que se pactó. Pero entonces podemos, como vamos a variar o vamos a mutar temporalmente al trabajo en casa, allí mismo dejamos sentados en un acta que entre empleador y trabajador hemos acordado que se desarrollarán determinadas funciones. Es probable que el trabajador desarrollara otras funciones adicionales que desde casa no las va a poder ejercer. Entonces todas estas cosas las dejamos sentadas todos los medios, cómo se van a hacer las mediciones o el seguimiento del empleador hacia el trabajador para efectos de determinar si, digamos que la cantidad de trabajo que está desarrollando es la que espera de hacer las evaluaciones respectivas. Yo he escuchado de que existen inclusive unos programas que miden los tiempos. La idea no es llegar a extremos, pero sí de pronto tener una coordinación, como lo dice el precepto, un derrotero como que seguir para medir esa capacidad o ese desarrollo laboral del trabajador desde casa. La desconexión laboral de las que le hablé hace unos minutos eh, es fundamental y es un criterio orientador para efectos del desarrollo del trabajo en casa. Entonces, tenemos que la desconexión laboral y como les indicaba, debe abstenerse el trabajador de ejecutar
la prestación personal del servicio en sus descansos. Considerado, este derecho de desconexión laboral inclusive ha sido considerado constitucionalmente como un derecho extrasistemático y autónomo. Miren lo importante que es tener esa posibilidad de que el trabajador se desconecte de ese entorno laboral en momentos en que ya debe atender actividades de carácter personal y familiar. Porque es muy importante y inclusive se está hablando de ese derecho que es extrasistemático y autónomo, porque es que cuando se logra determinar que esa no desconexión o esa, digamos que persistente conexión al trabajo porque le toca entregar esto, porque a tal hora le pusieron una meta por entregar unos documentos y no los ha hecho, y ya se cruza con sus horarios de descanso, y eso se vuelve de manera recurrente, y esto empieza a generar un impacto en la dignidad humana. Ya es considerado que este derecho está por encima de la relación laboral. El derecho de la desconexión laboral está por encima. Y vía tutela inclusive se puede, digamos, exigir el reconocimiento a esa desconexión laboral. Por eso es muy importante que se establezcan esos límites del trabajo cuando se va a desarrollar a través del trabajo en casa. eh, los elementos importantes o fundamentales dentro del desarrollo del trabajo en casa del que nos habla la ley o del proyecto de ley es que nos habla de la facultad subordinante. Esta facultad subordinante del empleador se mantiene, debe mantenerse. El empleador tiene que tener la posibilidad de seguir exigiéndole al trabajador el cumplimiento de sus funciones, inclusive puede ejercer eh, respecto de él un proceso disciplinario en cuanto a la comisión de faltas, etcétera. La facultad subordinante subsiste y se ve en todas estas situaciones que les acabo de mencionar, pero también en la supervisión de las labores que desarrolla el trabajador. Hablamos de que permanecen las obligaciones y los derechos. Todas las obligaciones, derechos, deberes derivados de la prestación de servicio que sean consignados en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de trabajo, en las políticas internas de la compañía, etcétera, siguen de carácter permanente, porque no obstante no estamos en la sede de la compañía desarrollando las actividades, todos los compromisos adquiridos al momento de suscribir el contrato o iniciar la relación de trabajo persisten de igual manera, salvo las limitantes obvios que se determinen al momento de suscribir el contrato o el documento que nos posibilita la facultad de desarrollar el trabajo en casa. El empleador determinará los instrumentos, las frecuencias, los modelos, la evaluación de desempeño y cumplimiento de metas, reportes de resultados por el tiempo que dure el trabajo en casa. Siempre en esos momentos será el empleador quien, digamos que mostrará cuál es el derrotero a seguir y cómo se dará toda esta serie de compromisos que tiene el trabajador respecto del empleador. Otra cosa que trae la ley es el tema de los servidores públicos, como ya les decía antes, y dice que para efectos de la habilitación del trabajo en casa de estos servidores públicos, esos instrumentos serán determinados por el gobierno nacional. Es decir, todavía no está señalado cómo va a ser el tema de las mediciones y de las evaluaciones que hará el empleador cuando se trate de servidores públicos. La jornada de trabajo, como les indicaba, es la vigente, es la pactada, es la misma, no supere las 8 horas diarias, las 48 horas a la semana, es la que se hubiera, o la que se hubiera pactado en el contrato de trabajo. Sigue porque las normas laborales igual siguen vigentes en su plenitud, así al igual que las reglamentaciones que siguen a los servidores públicos, los horarios y jornadas laborales. La terminación del contrato de trabajo, o perdón, la terminación de el desarrollo del trabajo a través del trabajo en casa eh, será una facultad discrecional del empleador. Es decir, el empleador le propone al trabajador, vamos a desarrollar el trabajo en casa, o lo concerta con el trabajador y señala las directrices para efectos del desarrollo del mismo, como les indicaba,
pero cuando el empleador decida que hasta allí necesita el desarrollo del trabajo en casa y que ya requiere que su trabajador se vuelva a la compañía a seguir desarrollando sus actividades allá, él puede hacerlo en cualquier momento porque es una facultad discrecional única y exclusivamente del empleador. Cuando se trata de trabajadores de dirección, manejo y confianza, estos siguen excluidos de trabajo suplementario igual. Así que, bueno, de pronto con ellos se da un poquito más el tema de las jornadas un poco más extendidas del horario de las 8 horas diarias porque tienen esa connotación de ser trabajadores de dirección, manejo y confianza, como en el sector público lo son los que tienen el nivel directivo y de asesor. Eh, no olvidemos que el trabajo en casa siempre será originado por circunstancias excepcionales, ocasionales o esenciales, o sea, que se requieran. Al igual que la terminación de que les hablaba del trabajo en casa para el sector privado, también podrá hacerlo de igual manera en el sector público. Es decir, es el empleador o el nominador quien tenga la facultad de dar por terminada esa habilitación del trabajo en casa. Bueno, respecto a los elementos de trabajo, quería indicarles que los elementos de trabajo podrá, acá se habla de que se podrá hacer uso de los elementos propios o las herramientas, es decir, los elementos de las herramientas debe hacerse uso o podrá, porque el verbo rector es podrá, quiere decir que eh, es facultativo. Yo puedo tener mis elementos de trabajo en mi casa, puedo tener todo y le puedo decir a mi empleador, no es necesario que me habilites un equipo de cómputo ni el internet porque yo tengo todas estas herramientas y todo lo que necesite en casa y yo puedo disponer de esos medios que tengo personales para desarrollar la actividad. Pero también puede ser que no cuente con los mecanismos y sencillamente diga, no tengo absolutamente nada, ningún medio para desarrollar el trabajo en casa y es obligatorio que el empleador lo suministre. Como digamos, acá es potestativo, acuérdense que en el teletrabajo es obligatorio que sea el empleador quien suministre todo. Acá es potestativo porque yo puedo utilizar los propios. eh, si no los utilizo entonces, o si digo que no puedo, o que no sirven los que tengo, o que no son los requeridos para desarrollar la actividad, el empleador entonces deberá suministrarlos, los equipos, el software, los sistemas, los demás elementos que resulten necesarios, pero es muy importante que se eleve el acta acerca de los equipos que se entregan, porque el trabajador se hace responsable del cuidado y custodia de los equipos, además de la reserva de la información que él va a conocer o que ya conoce o que maneja, porque va a estar en una sede distinta a su empresa, a su oficina, y allá no va a tener, digamos que esa supervisión para que ese tipo de cosas no se den o que el empleador tiene mayor posibilidad de saber cómo las está utilizando o qué cuidados emplea en ello. Entonces acá lo que hacemos es elevar un acta donde puede ser en la misma donde se está desarrollando, se está indicando que se va a desarrollar el trabajo en casa desde tal fecha, de acuerdo a las condiciones que están establecidas o a las condiciones excepcionales que se encuentran en el momento y que además de eso se hace responsable y se le hace un inventario de todo lo que se entrega y además se le establece la responsabilidad de la confidencialidad de la información. Eh, digamos que todos estos elementos quedan a cargo del trabajador y él es el único responsable de su cuidado. La empresa o la entidad pública debe contar con un procedimiento de trabajo en casa. Esto también lo estará de la ley ahora. Un procedimiento es como una especie de instructivo en el que se señala cómo es que se va a desarrollar el trabajo en casa y se debe garantizar por parte del trabajador el uso adecuado de las tecnologías de comunicación, digamos que para efectos de que él va a desarrollar esa actividad con total responsabilidad haciendo un uso correcto.
Los derechos y prestaciones sociales siguen igual, absolutamente igual. Tenemos que el auxilio de conectividad no es acumulable con el subsidio de transporte, porque pues es obvio, el trabajador no va a estar en la sede de la compañía, no va a estar desarrollando, no va a tener que desplazarse desde su casa, entonces la ley prevé que no obstante el empleador pueda suministrar los elementos de trabajo para que desarrolle la actividad temporalmente desde su sitio de residencia, también se hace necesario el reconocimiento del auxilio de conectividad digital. Esa conectividad, como les decía, no es acumulable y indica la norma que no es factor salarial. No es factor salarial, pero establece que en el sector privado no hace ninguna distinción en el sector público. Yo quiero aclarar respecto del tema de que no es factor salarial. Sí, tenemos que tradicionalmente, y el código lo establece, que el subsidio de transporte no es factor salarial. Pero nosotros no podemos olvidar o perder de vista que el factor salarial, aunque no es, perdón, el subsidio de transporte, aunque no es factor salarial, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, sí se toma en cuenta al tiempo de liquidar las cesantías y las primas de servicio. Entonces es muy importante que, a pesar de hacer el análisis adecuado respecto de que me indican, bueno, el auxilio de conectividad laboral no es factor salarial en el sector privado, pero si viene a suplir el subsidio de transporte, ojo con eso, es muy importante considerarlo al momento de hacer la liquidación de las cesantías y las primas de servicio. Y como les decía, equivale al valor del subsidio de transporte. Viene como reemplazando uno al otro. Se mantienen también, de acuerdo a lo que dice el proyecto de ley o casi ley de la República, a voces del senador que les comentaba Motoa, que es el ponente, señalaba que lo más probable o lo que se espera es que la próxima semana ya sea sancionada y que ya se convierta en ley. Siguen manteniéndose todas las garantías laborales, sindicales, las de seguridad social. Establece puntualmente que la ARL debe promover programas que garanticen condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Hay que comunicarle a la ARL todo el tema de que se va a desarrollar el trabajo en casa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque además establece la ley que hay que capacitar al trabajador con competencias digitales. A todos esta pandemia nos tomó, digamos que por sorpresa, muchos no teníamos esa o esa cultura de desarrollar ese trabajo en casa o desarrollar actividades en casa, sino que simplemente íbamos y nos desplazábamos hasta la oficina, desarrollamos la actividad, llegamos a casa, nos desconectamos, etcétera. Entonces, con esto del encierro, de que nos tocó estar pues todo el tiempo desarrollando actividades detrás de la computadora, en muchos casos, eh, el tema de ARL no se alcanzó a contemplar y ya todo el tiempo que ha transcurrido, porque ya pasamos el año desde que está la declaratoria de emergencia económica, muchos han quedado con trabajo en casa. Entonces ya esta ley también viene a regular esa parte, digamos que no estaba 100% decantada porque algo sí se había hablado de acuerdo a las circulares del Ministerio del Trabajo, pero acá ya la ley viene a determinar que la ARL la obligan o la hacen responsable de garantizarle las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ya habla del empleador, de cómo se va a desarrollar ese trabajo, pues la ARL tiene que establecer la serie de condiciones, inclusive en algunos momentos podrá hacer hasta la evaluación del sitio en caso de que resultare necesario, para efectos de determinar más adelante o evitar que se den situaciones que puedan desembocar en temas de enfermedades de trabajo o posiciones. Son muy difíciles de controlar en casa, pero por lo menos se establecen unas líneas para efectos de que el trabajador sepa cómo va a desarrollar esa actividad para prevenir temas de seguridad y salud. La inspección y vigilancia respecto de esta actividad también sigue en cabeza del Ministerio del Trabajo. Y lo que dice la ley es que este tipo de, de vigilancia, perdón, de actividades, no va de actividades en cuanto al trabajo en casa no va a aplicar
para los trabajadores de las ramas del poder público. No fueron muy claros, únicamente habla, esto no aplica para ramas del poder público, eh, ejecutiva, legislativa y judicial. No sé cómo irán a manejar el tema porque seguimos, digamos que con algunos vacíos, la ley no aclaró esa parte. Eh, ya para terminar, porque es una ley muy cortica y solamente habla de cosas que no hay muchísimas novedades, pero sí ya va a empezar como a estar dentro del marco de una ley. Yo A mí me gusta mucho recomendar situaciones o evitar situaciones que puedan llevar a un eventual acoso laboral. Y el trabajo en casa no es un escenario en el que no se pueda desarrollar este tipo de actividades, pues todos ya sabemos que hay que tener un especial cuidado con esas conductas observadas en este marco del trabajo del desarrollo del trabajo en casa. ¿Por qué? Yo les hablaba en una oportunidad también en este mismo comité que el tema de las órdenes fuera del horario de trabajo, estoy llamando por teléfono, estoy mandando mails, estoy enviando toda serie de cargas adicionales laborales, puede en demasía o en exageración, puede llegar a generar una situación de acoso laboral. Y no obstante la ley no lo contempla, es una recomendación que siempre imparto, porque todo el tema de las amenazas de despido no está en la sede de trabajo, pero sí puede llegar a recibir todas estas cosas. No, si no te gusta esto, renuncia. eh, Ahora le voy a colocar más trabajo a ver si se aburre, porque me parece que el tema no ha venido bien. Entonces ese tema del trabajo en casa no ha, digamos que, brindado lo que estábamos esperando. Puede generar crisis nerviosas, estrés, trastornos del sueño del trabajador, y todas estas situaciones son, digamos que, atendibles a través del comité de convivencia. Puede el trabajador también inclusive acudir al Ministerio del Trabajo o ante el juez del trabajo ante situaciones graves. Y por eso es muy importante que cuidemos, digamos que esos horarios o esos tiempos en los que se va a desarrollar ese trabajo en casa, para nosotros no incurrir, porque acá, digamos que cualquier correo electrónico, cualquier mensaje enviado por WhatsApp que tenga esa connotación puede llegar a ser una prueba para que se constituya una situación de acoso laboral. Y ya sabemos que eso tiene unas consecuencias bastante delicadas. Acá el tema del principio de la equivalencia funcional, que no lo habla la norma, pero que sí se ha venido desarrollando, digamos que en el marco de todo este tiempo, lo que quiere decir es que esa subordinación laboral que tiene el empleador sobre el trabajador va a producir los mismos efectos que una orden impartida dentro del trabajo convencional. Es decir, la orden que se le impartió en la sede de trabajo tiene el mismo efecto que la que se le imparte acá. Entonces, la equivalencia funcional opera ya sea en el trabajo en casa o en el trabajo presencial. Debemos procurar, como decía la circular 041 del 2020, emitida por el Ministerio también, una armonía entre la vida familiar, la personal y la relación de trabajo. Pues yo hasta aquí tengo el tema de el trabajo en casa. Como les decía, es una ley que todavía no es ley, pero es un proyecto muy corto. Está para sanción presidencial. Si tienen alguna duda, alguna inquietud o las quieren dejar para el final, me comentan, porque quiero pasar a hablarles, y como vamos con los tiempitos allí como que estrictos, aunque los otros dos temas son de pronto un poco más cortos, porque son muy importantes, pero quiero que tengan una noción, digamos que, de lo que está sucediendo en materia laboral, para efectos de que les establezcan unas, digamos que unas directrices o cómo actuar en situaciones puntuales que se les presenten. ¿Existirá alguna duda o inquietud o puedo seguir? Hay una sola, si te parece bien, te la leo. ¿Sí? En los casos que el trabajador trabaja en casa, pero también deba desplazarse a la empresa, ¿cómo debe proceder esa notificación a la ARL? La ARL debe estar informada de cuáles son los tiempos en los que el trabajador desarrollará el trabajo en casa. Es posible que se contemple inicialmente que todo el tiempo estará desarrollándolo en casa, es posible, pero que se dé situaciones muy puntuales en las que el trabajador tenga que desplazarse, no sé, a fin de mes a entregar un informe que debe explicar ante unos miembros de junta, no sé, se me ocurre cualquier cosa, pero él tenga que desplazarse en pocos momentos,
entonces digamos que podemos establecer con ARL que él podrá tener unas intermitencias en cuanto al desarrollo del trabajo, pero es muy importante que esta situación se contemple y se diga, ¿no? Porque es posible que ocurra un accidente de trabajo en la sede y que esté determinado que única y exclusivamente va a estar en su casa desarrollando la actividad, porque acuerden que esto es temporal, es transitorio, entonces podemos decir, Arely, nosotros tenemos pactado que vamos a desarrollar el trabajo en casa durante 2 meses, 60 días. Entonces, durante esos 2 meses, ARL toma todas las precauciones, pero resulta de que nosotros, o todas las directrices, pues las imparte. No, no digamos que de manera particularizada fue hasta la casa del trabajador, no siempre ocurre. Tiene que ser sobre situaciones muy puntuales, pero sí es importante que se diga que puede existir esa intermitencia para efectos de ese desplazamiento puede darse perfectamente para reuniones que necesitan que sean de carácter presencial. Y obviamente que si el trabajo se va, Dios no lo permita, en el marco del trabajo en la sede de la empresa ocurre una situación puntual, obviamente que allí mismo es donde se va a hacer el reporte y no va a haber equívoco de que se trata de un accidente de trabajo. Entonces, es más importante que sepa que va a estar más tiempo en casa porque es la parte que no está prevista de entrada. Lo que está previsto de entrada es que el trabajador la desarrolle en la sede de la compañía. Entonces, si ocurre algo allá, pues no es tan trascendente que no lo hubiera dicho, porque se supone que también puede hacer cosas allá. Y el empleador pues no va a hacer el reporte y van a hacer la investigación de lo que ocurrió en sede. Es más importante que siempre esté aclarado cuál es el tiempo que va a estar fuera de la sede. Perfecto, Queda- ya puedes continuar. No tenemos más preguntas. Muchas gracias, Gledis. Ok, gracias. Entonces, voy a seguir con las limitantes a la estabilidad laboral reforzada. No me refiero a cualquier estabilidad laboral reforzada, esta es la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que se encuentran con alguna especie de limitación de acuerdo a su salud. Entonces, ahora el 24 de febrero de esta anualidad, hace mes y algo, fue expedida la sentencia SL 711. Esta sentencia hace un recuento, es una sentencia extensa bueno, de 70 y tantas hojas, y habla sobre la decisión de un recurso de casación. Yo quiero hacerles digamos que un resumen, eh, porque obviamente que es un tema bastante jurídico, pero les quiero hacer un resumen porque es de mucho interés para el empleador de acuerdo a este tema tan álgido y tan neurálgico que es tener trabajadores con limitaciones, con discapacidad, con pérdidas de capacidad laboral. Entonces, es muy importante conocer lo que estableció esta sentencia. Ese proceso al que nos vamos a referir, que perseguía la declaratoria de un despido ilegal, porque supuestamente se violó ese artículo 26 que yo les pongo en pantalla, el artículo 26 de la ley 369 del 97, que es el que determina que ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo. Nosotros de ese artículo hacemos miles de lecturas, ninguna persona que tenga limitación, entonces después de allí no, que no era cualquier limitación, que si la persona estaba incapacitada, no, que si la persona en el año tal le descubrieron tal situación de salud, tampoco se puede tocar, esa persona está aquí como un fuero de salud que lo hace que prácticamente una persona a la que no se le puede ni siquiera seguir procedimientos y todos le teníamos miedo como que a esa parte eh, para hacerle hasta un disciplinario había que tener toda serie de precauciones, etcétera. Por eso quiero hacerles, digamos que el resumen del proceso, y el proceso, como que les decía, buscaba la declaratoria del despido ilegal porque supuestamente le violaron los derechos, ese derecho o lo que establece ese artículo 26 a un trabajador. El trabajador había sido contratado por una compañía y había estado vinculado unos pocos meses, solo unos pocos meses, a través de un contrato de trabajo inclusive a término fijo. No era un contrato de trabajo a término indefinido, sino que estaba determinado el inicio y la terminación, ya estaban claros desde que se pactó. Entonces ese contrato fue prorrogado por una ocasión
se requería que se quedara el trabajador por otro tiempo más, otros pocos meses más, pero en esa prórroga de ese contrato, o esa primera prórroga, porque el primero fue el periodo pactado y el segundo es lo que se denomina prórroga. En esa primera prórroga sufrió una caída y le ocasionó una lesión en la rodilla. El contrato de trabajo al tiempo de su vencimiento, pues el empleador decidió pues darlo por terminado. El trabajador accionó a través de una tutela e indicó que, que el empleador eh, terminó su contrato de trabajo estando él en una situación de discapacidad. Eso fue lo que alegó a través de la acción de tutela. La tutela le resultó favorable. Ordenaron el reintegro de trabajador. Le dijeron, bueno, entonces, eh, obviamente el empleador apeló la decisión porque le afectaba enormemente tener que hacer un reintegro de una persona que no necesitaba en su sitio de trabajo. En segunda instancia, ¿qué le dijeron del fallo de tutela? Le dijeron, mira, ese amparo de tutela va a ser transitorio. Debes necesariamente acudir a la justicia ordinaria para que sea un juez quien diga si ese reintegro tiene que ser definitivo o no. Bueno, allí existieron pues los ires y venires de la defensa, diciendo pues que el trabajador se hallaba vinculado al sistema de seguridad social, que él no tenía ningún tipo de discapacidad valorada, que él estaba en exámenes médicos, que la terminación del trabajo obedeció a cuestiones meramente administrativas, ya no a lo que él estuviera padeciendo salud, como sabemos muchos que ocurre en gran parte de las situaciones. O sea, contrata un trabajador por 2 meses porque solamente lo requería para esos 2 meses y desafortunadamente ocurre un insuceso y ya yo no lo requiero más y me toca quedarme con ese trabajador que no, con el que yo, pues, es una carga adicional porque era por un tema excepcional. Entonces, todas esas situaciones las alegó el empleador en el fallo de tutela y había dijo que, pues, que la pérdida de capacidad laboral era muy baja porque inclusive le hicieron la evaluación y era de un 6%. Eso hizo a que cuando se dictara la sentencia de primera instancia, el fallo fuera absolviendo completamente a la compañía. Pues dijeron, condenamos en costas al trabajador, esto no puede ser posible, aquí no hay nada de eso, no se provoque que fuera con causa o con ocasión de la discapacidad o de que la pérdida, más bien, o de la pérdida de capacidad o que tenía el trabajador en su momento. Esta sentencia que salió favorable al empleador entonces ahora, ya en el proceso ordinario laboral, se fue a apelación también y miren los ires y venires. Ahora viene la sentencia de segunda instancia y dice, no, yo revoco toda la decisión que absolvió a la compañía y ahora declaro ineficacia el despido. Y ustedes saben lo grave que es eso. Y todo el tiempo que ha transcurrido durante las acciones de tutela, durante los procesos ordinarios. Entonces le ordena al empleador, "Ah, ahora me hace el favor y le paga a este señor los salarios dejados de percibir, las prestaciones sociales, o sea, todo lo que conlleva un reintegro. ¿Y qué fue lo que dijo el fallador de segunda instancia? Es que aquí hay un principio constitucional de la estabilidad laboral reforzada, que es lo que nos han venido enseñando durante estos últimos más de 20 años, diciéndonos todo el tema de la estabilidad laboral reforzada, que eso no opera solo para los que tienen una discapacidad, sino también, no solo para los inválidos, sino para aquellas personas que tienen una mengua en la salud. Y muchos pueden tener una mengua en la salud, entonces sería una población inmensa, a las luces de esta sentencia, la que tendría que estar ubicada en esa situación de debilidad manifiesta. Condena también a esa sanción que establece esa ley de 180 días de salario, en fin, o sea, es una cosa que no la quiere ninguna empresa en el sentido de que económicamente es un tema de susto, de miedo, porque erogar tanto dinero por todo ese tiempo que duran los procesos judiciales, teniendo la absoluta convicción de que la decisión inicial de terminar ese contrato de trabajo no obedeció a ningún tipo digamos que de retaliación o de querer sacar a un trabajador porque tiene una condición física. ¿Qué pasó con esto? El empleador dijo, no, yo no, es mucho lo que tengo que perder si acato esto, antes me voy a vacación y es lo que origina entonces la sentencia SL 711 del 2021 a que este preámbulo para ello, porque muchos se sentirán identificados con situaciones muy similares o precisamente habrán escuchado a otros y dirán, mira, yo no voy a proceder de esta forma porque me da miedo que me ocurra lo mismo que le ocurrió al que el reintegro más de dinero. Entonces,
¿Qué ocurre? La sentencia a la que nos referimos dice que la aplicación de la estabilidad laboral reforzada que establece el artículo 26 de la ley 361 del 97 requiere una acreditación de minusvalía significativa. Miren qué importante esa frase, acreditación de minusvalía significativa, ya sea moderada, severa o profunda. Dice que si se está en presencia de un modo legal de la terminación de un contrato, como es la expiración del plazo pactado, no se requiere que el empleador acuda ante la autoridad administrativa del trabajo, porque acuérdense que eso es lo que dice el artículo 26, que salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo, o sea, necesariamente había que ir a pedir al Ministerio del Trabajo el permiso para que éste determinara si efectivamente había una justa causa, y esos permisos jamás se daban. Jamás el Ministerio autorizaba la terminación de un contrato de trabajo si existía algún asomo de una situación digamos que de pérdida de capacidad o una minusvalía, etcétera. Ahora, ¿qué está diciéndonos esta sentencia? No es tan así. No necesariamente tienes que acudir al Ministerio del Trabajo para solicitar ese permiso para la terminación del vínculo. El actor, en el caso de la sentencia objeto de estudio, no contaba con el porcentaje de calificación exigido por la ley, es decir, no fue a juicio de los magistrados no fue, digamos que esta condición física que él presentaba lo que llevó a la terminación de su contrato, sino un modo, una forma, una manera de saldar las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Y digamos que obedeció a una causal objetiva de determinación. Y esa causal objetiva de determinación enerva la presunción de discriminación, porque lo que trae el artículo 26 de esa ley es la presunción de que toda terminación de contrato de trabajo cuando se encuentra en una situación de salud, se presume que es por el tema de la salud. O sea, ya uno iba como empleador, ya iba, digamos que condenado de entrada, porque ya le están presumiendo que la decisión obedeció necesariamente a la condición que él tenía. Ahora dice, mira, si ya tienes una causal objetiva, determinar el contrato de trabajo, esta causal objetiva enerva, en todo caso, esa presunción de discriminación. Es decir, a juicio de la sala, en el caso en comento, no hubo un móvil discriminatorio. Como no hubo ese móvil discriminatorio, estableció allí también unos requisitos que serían como aquellos que deben cumplirse para efectos de que la protección se pueda dar en el marco de una discapacidad o de una pérdida. Dice que para que la protección siga, la protección para el trabajador siga, esto lo condicionó a que se cumplan unas reglas. La primera, que el trabajador se encuentre bajo los siguientes supuestos. Bajo una discapacidad moderada, o sea, calificada como moderada, severa o profunda. Si tenemos que el trabajador tiene una discapacidad, como ocurrió en el caso que les comenté del 6%, no está dentro de este marco. Ya uno de los supuestos no se cumple. Que el empleador conozca su estado de salud. Bueno, el empleador conocía que él habría sufrido un accidente de trabajo. Puede decirse que conocía parte de su estado de salud. A veces tenemos que el empleador no conoce condiciones de salud y también se presumía. Entonces tampoco podemos condenar a alguien que se le presuma una mala fe, que era lo que de entrada se veía, sin que conociera en muchos casos ese estado de salud hasta el punto de esas pérdidas y que la relación termine con causa o con ocasión de la discapacidad y tenemos que en el caso en comento se probó que tampoco fue así porque se requería en esos tiempos. Me parece de muchísima importancia haberles compartido esto porque todos los casos no se manejan de la misma manera, sin lugar a duda, hay que hacer los análisis respectivos, pero ya digamos que esta sentencia viene a mostrarnos un aspecto mucho más flexible de acerca de lo rígido que veníamos nosotros desarrollando cuando estábamos frente a una discapacidad o a una pérdida o a una minusvalía o a un tema de salud con un trabajador, porque cualquier situación de salud no es considerada como un fuero para que a este trabajador no se le termine el contrato de trabajo cuando, digamos que no esté dentro del marco de estas reglas que estableció la sentencia. Obviamente que esta sentencia no fue una sentencia unánime, hubo salvedad de algunos magistrados en el voto, algunos indicaban, si iban más por el tema constitucional, porque todos sabemos que el derecho laboral se ha constitucionalizado muchísimo,
pero esta es la decisión de la mayoría y es la que está imperando a partir de febrero 24 de este año. Si tienen alguna inquietud, con muchísimo gusto, o si no pasamos al último tema, que también está súper importante, nos faltan como 15 minuticos, Gilma. Sí, señora, tenemos 15 minuticos. En este momento en el chat no tengo preguntas. Muy No bien, sé entonces si... Sí, vamos a seguir para perfecto. poder avanzar el último tema que también debe interesarles mucho, y si nos quedan unos minutos podemos hablar al final. Perfecto. Bueno, entonces hablemos ahora del decreto 376 del 2021. Este decreto está recién salido de ahora a los primeros días de abril. Tenemos que este decreto se expidió para implementar las medidas para efectos de realizar los pagos de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones en los periodos de abril y mayo del 2020. Recordemos que esos periodos de mayo y abril de 2020, en razón de la expedición del decreto 558 de ese mismo año, que fue un decreto con fuerza de ley expedido por el gobierno nacional, a través del cual se buscó, digamos, que el alivio a esos empresarios para efectos de que pudieran seguir sufragando el valor de las nóminas de sus trabajadores, de sus salarios, para pagar los salarios, que se redujera la cotización del aporte a pensiones a un 3%. Entonces, muchas empresas se acogieron a ese decreto con fuerza de ley y pagaron ese 3% por esos 2 meses. Luego, al poco tiempo, en julio de ese mismo año, la Corte Constitucional expidió una sentencia que declaró la inexequibilidad de ese decreto 558 y que estableció que esos efectos de la decisión judicial eran con carácter retroactivo. Es decir, desde que se expidió el decreto 558 lo dejó prácticamente sin efecto, o sea, lo retrotrayó, digamos que todas esas decisiones las echó abajo. Y entonces, uno de los fundamentos principales que estableció, digamos que la sentencia de la Corte para efectos de dejar sin piso ese decreto, eh, es que decía que el artículo 13 de la Ley 100 del 93, que se encuentra vigente, que acuérdense que es el sistema de seguridad social, decía que no podrán, perdón, otorgarse pensiones del sistema que no correspondan a tiempos de servicio efectivamente prestados. Entonces decía, si estos tiempos de servicio o no fueron efectivamente prestados o cotizados, porque un 3% no cubre el 100% de ese valor de cotización como está establecido en la misma ley, entonces esto había, digamos que reñía esa norma del decreto que, pues consideramos que de muy buena fe pidió el gobierno nacional a efectos de brindar ese alivio a los empleadores. eh, la Corte Constitucional no lo vio con buenos ojos y dijo, no, usted, digamos que esta regulación, por muy buena que usted quiera implementarla, para efectos de aliviar al empleador, va contraviniendo el artículo 13 de la Ley 100 del 93, porque ahí no está cotizado el 100% de los aportes pensionales para los periodos de abril y mayo del 2020. Entonces esa sentencia declaró fue esa inexequibilidad y allí mismo estableció que se le otorgaría al gobierno nacional un plazo razonable para que se pudiera entonces hacer esos pagos y que se determinara la forma y cómo se tendrían que hacer. Esto ha originado, digamos, que se expida este decreto por cuenta del Ministerio del Trabajo para donde se van a implementar esa serie de medidas. ¿Cómo son esa serie de medidas? Dice que es necesario que se realicen esos pagos y que esos pagos se hagan principalmente para aquellos trabajadores que estén a menos de 3 años de cumplir la edad de pensión. O sea, antes de que sobrevenga esa fecha de la edad de pensión, el empleador ha debido hacer lo necesario para pagar esos aportes con el propósito de que no se afecten esos derechos pensionales de estas personas que están próximos a acceder a ese reconocimiento. Que además estableció ese decreto un plazo para que los empleadores puedan eh, cómodamente pagar esta suma de dinero que se dejó de cancelar. Les otorgó 36 meses contados a partir del 1 de junio del 2021, los 3 años. Eh,
debe hacerse dentro de este plazo los pagos, no solo por los trabajadores del sector privado, sino también los empleados, los trabajadores del sector público en caso de que los hubieran hecho, los independientes que también se acogieron a esa modalidad de pago de planilla del 3% sobre el valor de aportes pensionales también deben aportar el faltante. ¿Cómo debe hacer esto? ¿Cómo debe pagarse esto? Recordemos que el 75% del valor de ese aporte debe sufragarlo el empleador y el 25% debe sufragarlo el trabajador. Digamos que el independiente pues asumirá obviamente su 100% de ese restante. Eh, los empleadores quedan facultados para descontar esos porcentajes a sus trabajadores, incluso hasta de las liquidaciones definitivas de contrato de trabajo sin que medie autorización del trabajador. No se generará mora durante ese periodo de esos 36 meses. No van a aceptar pagos parciales, indica el decreto. Es decir, que tendremos esos 36 meses para pagar esos porcentajes de acuerdo, los dejados de pagar sin que se genere ningún cargo adicional. ¿Qué pasa si el trabajador fue despedido? El trabajador fue despedido, pues ya no le desconté ese 25% del 100% que el 75% le toca al empleador, del restante del 3%. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Bueno, ya el trabajador fue despedido o renunció, no está en la empresa, le corresponde al empleador efectuar ese 75%. Le corresponde hacerlo, indistintamente de que el trabajador esté o no esté. Ya hay muchos empleadores que inclusive me han preguntado, bueno, ya nosotros pagamos el 100% del trabajador que no estaba. Bueno, ya pagaron el 100%. Pero los que no lo han hecho pueden pagar el 75%. Para cumplir con lo establecido en el decreto. Si se paga fuera de los 36 meses, ya saben que se generan intereses por mora y se incumple lo que dice la norma. El trabajador, en el caso de que ya se hubiera ido, su empleador pagó el 75%, él está fuera de la compañía, ya fuera que no está, que por la causa que hubiese generado la terminación de su contrato de trabajo, cualquiera que fuera, el trabajador queda con la obligación de pagar ese restante, ese 25% restante. Y debe pagarlo también dentro de los 36 meses contados a partir del 1 de junio. Es decir, el 1 de junio del año 2024 empiezan a generarse intereses para cualquiera de los dos que no cumpla con la norma. Además que están incumpliendo lo que está estableciendo el decreto. ¿Con qué IBC? Con el mismo reportado al tiempo en que debía hacerse el pago del aporte. No se cotizará como regla general, y eso ya todos lo sabemos, por menos del mínimo ni por más de 25 salarios mínimos. ¿Qué se necesita o qué es indispensable para efectos de que se vea reflejado ese pago? Es que se actualice la historia laboral. Una vez se pagan esos pagos de esos porcentajes, debe actualizarse en el sistema la historia laboral del trabajador. Así nosotros también nos evitamos inconvenientes de que más adelante nos estén haciendo reclamaciones como empleador por no haber cumplido, porque sabemos que en ocasiones no se cargan la información digamos que la página del fondo o de Colpensiones, y si no se carga la información, por eso es indispensable que nosotros hagamos como una especie de seguimiento estricto en el que una vez hecho el pago, pues solicitemos que se vea reflejado en la historia laboral del trabajador, y si es el caso, inclusive solicitarle al trabajador que nos dé copia, porque sabemos que son ellos los que tienen la posibilidad de acceder a su historia laboral de pago de aportes, y nos sirve pues a nosotros también para decantar la información que eventualmente pueda estar allí en ese o podamos aclarar y evitarnos problemas a futuro respecto de aportes pensionales. La garantía de la pensión mínima sigue estando establecida. Lo dice el decreto, que si a alguien le fue reconocida la pensión mínima y que luego pues sale que no se pagó estos aportes como ha ocurrido y le reconocieron en estos días o en estos tiempos la pensión, esta persona seguirá teniendo el derecho a disfrutar esa pensión mínima. ¿Qué efecto tributario tiene la decisión? Que quienes efectúen el pago tienen derecho a deducir del impuesto de renta y complementarios del 2020 o del año gravable en que efectúe el pago.
Y finalmente, resulta imperioso que los operadores de planillas de pago de aporte hagan los ajustes que resulten necesarios para que pueda liquidarse ese aporte desde la fecha prevista, es decir, que a junio del 2021 las operadoras de planilla, aportes en línea, mi planilla, todas estas operadoras que nosotros conocemos y que utilizamos para efectos de liquidar mes a mes el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, hagan los ajustes necesarios para que podamos nosotros como empleador o como trabajador, de acuerdo a las circunstancias, en su momento, acceder a esa planilla de manera fácil para efectos de poder liquidar ese aporte, pues ellos ya conocen cuál era el IBC con el que se hizo la liquidación en su momento, entonces ellos podrán tener los elementos necesarios para que única y exclusivamente le corresponda al empleador hacer el pago del ajuste. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que esas planillas, como les decía, se actualicen en la historia laboral del trabajador, porque si no se hacen, esos pagos no van a ser tenidos en cuenta hasta que no se vea o que no se haga efectivo el pago del aporte en esa historia laboral. O sea, si faltan unas pocas semanas y ya el trabajador cumplió la edad y era indispensable estas, no se pensiona porque le falta este espacio. Entonces es muy importante que nosotros nos tomemos esa tarea de que cuando se haga la actualización de la historia laboral del trabajador, pues nosotros tengamos la certeza de que allí quedó consignado y que más que a través de esta historia laboral que le podremos solicitar sin problemas al trabajador para efectos de tener esa posibilidad de cumplir con la norma y que nosotros tengamos un control para efectos de evitarnos a futuro demandas por no pagos de aportes, porque ya saben que el sistema primero demanda y embarga y luego averigua si debían o no. En muchos casos pues es obligación legal que ellos envíen una comunicación en la que estén requiriendo el pago de aporte, pero digamos que esas comunicaciones a veces no son tan expeditas y a veces el empleador no se entera y cuando se ve embargado por aportes que pudo haber sufragado. Entonces digamos que les puede servir como un mecanismo de doble vía. Pueden tener la certeza de que esos aportes del año pasado que quedaron incompletos y que ahora es obligatorio hacerlos en razón de la sentencia y del decreto que ahora del que les estoy hablando, se queden, digamos que consignados y ya se dé el cumplimiento por cuenta del empleador. Queda la certeza a través de la historia laboral de que ustedes lo cumplieron y además de ello queda la certeza de que la historia laboral que tiene el trabajador en materia de aportes a pensión está sana y no van a tener ningún problema a futuro de esta naturaleza. Yo les agradezco muchísimo su atención. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún interrogante, yo con muchísimo gusto estoy aquí para absolverlo. Excelente, Gledys. Muchísimas gracias. La verdad, los tres temas muy interesantes. En este momento, si quieren abrir sus micrófonos y hacer la pregunta, Maciel tiene una pregunta rápida sobre el primer tema y es ¿cuándo creen que entraría en vigencia la nueva ley de trabajo en casa? Esa es la única pregunta que tengo aquí guardada del primer tema. La pregunta sobre la vigencia del trabajo en casa, el proyecto de ley dice que entraría a regir a partir de su promulgación. Todavía la ley no está promulgada, es decir, que le falta todavía una etapa, como les decía al inicio, la sanción presidencial puede llegar a suceder que ocurra la semana entrante o en el curso de este mes de abril, y si llegara a quedar ya en firme, entonces sería a partir de la promulgación de la ley, una vez ya quede expedida la ley y ya sancionada Ok. por el presidente. No sé si tienen más preguntas. Como siempre, Gledys, es un gustazo y muchísimas gracias por implantar más de tu conocimiento para nuestras empresas afiliadas. Muchísimas gracias a todos en la mañana de hoy. Estamos prestos a escuchar temas que quieran que desarrollemos para el próximo mes. Siempre estamos muy pendientes de nuevas leyes y resoluciones para mantenerlos al día. Pero si tienen algún tema específico que quieran que desarrollemos, nosotros acá estaremos muy abiertos
hacerlo. Gladys, muchísimas gracias de nuevo y que tengan un feliz jueves. Gracias, Irma, con mucho gusto, siempre apoyando a Anchan en todo lo que resulte necesario, porque es indispensable que estemos al día de toda esta normativa a fin de que podamos desarrollar nuestras actividades laborales de mejor manera. Mil gracias, Irma. Un Ah, abrazo a todos. Buen día. con mucho gusto, que estén muy bien. Feliz día. Gracias. Hasta luego.